INE en un minuto. Estas semanas continuamos efectuando la enumeración de viviendas para actualizar el marco muestral de la próxima encuesta CACEN y también retomamos el proceso de enumeración de viviendas para la encuesta nacional de empleo ENE, que estuvo detenido durante la pandemia. Dimos a conocer además la creación de una mesa técnica interinstitucional integradas por los Ministerios de la Mujer y Equidad de Género, del Trabajo y de Desarrollo Social y Familia y el INE, para preparar una nueva versión de la encuesta nacional sobre el uso del tiempo, ENUT. Esta encuesta busca, entre otros objetivos, medir y visibilizar el trabajo no remunerado, principalmente el trabajo doméstico no remunerado y el de cuidados. En esta semana señalamos además que la tasa de desocupación nacional descendió 2,6 puntos porcentuales en 12 meses en el trimestre enero-marzo de 2022. También informamos que la producción industrial, la actividad del comercio y las ventas de diversos servicios presentaron alzas interanuales en marzo y que el IPC de abril anotó un alza mensual de 1,4%. Destacaron por su incidencia en el resultado los aumentos en los precios de paquete turístico y gasolina. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Sandra Quijada, soy la directora nacional del Instituto Nacional de Estadísticas y estoy acá para darles la bienvenida y agradecer que estén acá acompañándonos para conocer en profundidad qué es la enumeración que nuestra institución realiza previo a cada levantamiento de información. Esta segunda ponencia del ciclo de conferencias ciudadanas guarda relación con, como lo dice su título, el proceso de enumeración de viviendas. Esta actividad va a estar a cargo de dos profesionales de nuestra institución. El primero de ellos, Iván Turón, quien es estadístico y es el jefe del subdepartamento de diseños de marcos y muestras, que pertenece al Departamento de Metodologías e Innovación Estadística, y también nos acompaña Raúl Ponce, que es geógrafo y magíster en desarrollo urbano, quien es el jefe del subdepartamento de geografía de nuestro Departamento de Infraestructura Estadística. En términos de contexto, las enumeraciones de vivienda se hacen en nuestra institución de manera periódica y sirven para preparar la salida a terreno de las encuestas y de los operativos estadísticos que nosotros hacemos. La idea es poder actualizar la cartografía para la realización de cualquier encuesta masiva y también para definir cuáles de las viviendas están ocupadas, desocupadas y cuántos integrantes tienen para que nosotros podamos ajustar de manera eficiente nuestra operación en terreno con el número adecuado de encuestadores, de cuestionarios, ¿cierto? Y también para definir cuánto tiempo nos vamos a demorar en terreno. Y esa información desafortunadamente se desactualiza muy rápido, por lo tanto, lo que nosotros hacemos en cada censo se envejece rápidamente. Es por eso que nosotros hacemos estos procesos intermedios y es que generamos esta instancia para contarles que estas enumeraciones nos sirven para conocer el número total de viviendas particulares que se concentran en distintas áreas geográficas. Nosotros listamos las direcciones y conocemos la condición de ocupación de esta vivienda, ya que necesitamos, ¿cierto?, que al momento de la entrevista exista alguien a quien podamos acudir para responder y así utilizar de mejor manera, como ya les decía, los recursos involucrados. Toda esta información que se recopila en nuestra institución se encuentra protegida por la ley que rige al INE, hay un párrafo específico respecto del secreto estadístico y es usada solo con fines estadísticos. Esta información no se entrega nominada a nadie
se innomina e indetermina, ¿cierto? En caso de que se entreguen muestras a otros servicios públicos, pero esta información se maneja solo en nuestra institución. También quiero contarles que hay una serie de otras convocatorias para las conferencias ciudadanas del resto del año que van a tocar distintos operativos estadísticos que nosotros realizamos y que contribuyen como información oportuna y de calidad para la definición, ¿cierto?, de política pública que realizan las autoridades. Quiero reiterar el agradecimiento por ser partícipe de esta instancia y poder enterarse en profundidad de cuál es este proceso, cuáles son las razones por las que lo hacemos, ¿cierto? Y el tiempo que llevamos haciendo este tipo de operativos para las diversas operaciones estadísticas de hogares y también de empresas. También quiero invitarlos a que visiten nuestra página web, INE.cl, donde van a encontrar todos los operativos de terreno que estamos desarrollando. También los documentos metodológicos, tabulados, series de tiempo, bases de datos, publicaciones de digamos, las instancias que estamos realizando. También esta conferencia ciudadana va a quedar colgada en la página web como una grabación que ustedes después pueden visitar nuevamente por si les generó alguna otra duda, y también están nuestros canales de atención ciudadana para resolver sus dudas al respecto. También los invito a informarse a través de nuestras redes sociales en Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn y nuestro canal de YouTube. Así que, sin más, quiero darle la palabra ahora a nuestros expositores y espero que sea una jornada donde podamos resolver las dudas y que ustedes puedan conocer un poco más, ¿cierto?, de qué se tratan los procesos de operación estadística que realizamos en nuestra institución. Muchas gracias. Iván, la palabra es suya. Listo, Iván, está en vivo. Bien. Muchas gracias, directora. Bien, solo quería confirmar que se estuviera viendo mi pantalla. Se ve perfecto. Perfecto, bueno, bien. Muchas gracias. Vamos a comenzar un poco hablando acerca entonces de, por supuesto, lo que es el proceso de numeración, que es lo que nos convoca, pero primero vamos a partir un poco tocando pues lo que es el Instituto Nacional de Estadística, lo que son las fuentes de información que utiliza el Instituto Nacional de Estadística, y por supuesto dentro de esas fuentes pues están lo que son las encuestas sociales, para entonces ahondar un poco más en lo que es el proceso de numeración y cómo es que se justifica este proceso de numeración a partir de lo que son las encuestas sociales. Y finalmente, pues, vamos a hablar acerca de cuáles son los canales de información donde se puede acceder a información adicional a la que acá podamos estar nosotros entregando, ¿bien? Igualmente los invito a que si tienen algún tipo de pregunta pueden irlas colocando en el chat. Bien, en principio el Instituto Nacional de Estadística. Me voy a permitir acá leer lo que es la misión del Instituto Nacional de Estadística. Somos una institución pública de Chile encargada de generar las estadísticas oficiales del país y articular el sistema estadístico nacional, teniendo como propósito disponer de información de calidad para la toma de decisiones a nivel nacional y territorial. Siendo esta nuestra misión, es que todas las actividades que nosotros desempeñamos finalmente pues están enmarcadas exclusivamente para dar respuesta a esta misión que está acá. Por acá estamos nombrando también lo que es el Sistema Estadístico Nacional, pues este es un conjunto de reglas, métodos y actividades de organismos públicos que de manera coordinada recogen información, bien sea o no con la finalidad estadística, para elaboración y difusión de estadísticas oficiales, que pueden servir de base para la adopción de políticas públicas o decisiones privadas. Como vemos acá, todo lo que funciona pues, dentro de este sistema estadístico nacional puede ser, está orientado finalmente o a la adopción de políticas públicas
o a decisiones privadas, pero finalmente con base en información que se recopila de manera o pensando de manera estadística. Y algo importante que tenemos que mencionar es que el Sistema Estadístico Nacional es liderado por el INE y está conformado por representantes del sector público, universidades y sector privado, quienes en conjunto elaboran anualmente el Plan Nacional de Recopilación Estadística. Entonces, en este marco que acabo acá de recordar o mencionar, es que se emprenden todas las funciones que generamos en el INE, todas nuestras operaciones estadísticas que desempeñamos, es finalmente para poder dar respuesta a esta misión y, por supuesto, en orientaciones a la adopción de políticas públicas. Además de lo que es este paraguas, pues que define la misión del INE, pues encontramos lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, que finalmente lo habríamos como los ODS, digamos que a partir del año 2015 en la ciudad de Nueva York, que es la sede de las Naciones Unidas, se aprueban 17 objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos de desarrollo sostenible son la vía para lograr una globalización justa y un futuro mejor para todos. Superar por ejemplo, superar la pobreza y la desigualdad, combatir la crisis climática, avanzar hacia la igualdad de género y construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, libres de discriminación y odio, en armonía con la naturaleza. Son 17 objetivos de desarrollo sostenible, los que podemos ver acá. En principio, pues tenemos, por ejemplo, el fin a la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, entre otros. Por supuesto, estos objetivos de desarrollo sostenible que se han definido desde Naciones Unidas, Chile también tiene una participación importante acá, que la podemos ver acá en esta lámina, donde voy a resumir lo que es la agenda que tiene Chile, se llama Chile Agenda 2030, en función de dar cumplimiento pues, a estos objetivos de desarrollo sostenible acá en Chile, donde tenemos un Consejo Nacional que es regido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, la Secretaría General de la Presidencia, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Medio Ambiente. Eso es lo que conforma el Consejo Nacional acá en Chile, que busca pues definir estratégicamente el cómo finalmente pues se miden o se hace seguimiento a la evolución de estos objetivos de desarrollo sostenible acá en Chile. ¿Y cómo funciona esto acá en Chile? ¿Cómo se operacionaliza esto? Bueno, hay grupos intersectoriales dados por los secretarios o secretarias de los ministerios que yo acabo de mencionar, donde entra el INE como un ente asesor y, por supuesto, a través de la Secretaría Técnica se hace la planificación e implementación de lo que son pues, las estrategias a seguir para poder, de alguna manera, medir esto en el país. ¿Qué son los ODS finalmente o cómo se operacionaliza esto? Bueno, finalmente estamos hablando a nivel internacional o a nivel mundial de 231 indicadores ODS que se definen para estimar el avance de los países en la implementación de la Agenda 2030. La Agenda 2030 es la que acabamos de mencionar o recordar, que obedece a los 17 objetivos que presentaba en la lámina anterior. Actualmente en Chile cuenta con datos de medición de 134 indicadores. ¿Y quién es en Chile entonces los encargados de medir estos indicadores o acercarse? Acabo de mencionar 134 indicadores, pero por supuesto la meta está en poder acercarse a medir los 231 indicadores que se asocian a estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. ¿Quiénes estamos encargados de medir esto en Chile? Pues acá podemos verlo dentro del grupo técnico sectorial que está compuesto por funcionarios de INE, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Medio Ambiente. Estos entes, estas instituciones que acabo de nombrar, pues están llamadas a realizar el levantamiento de la información estadística para la medición de los indicadores.
Entonces, hasta el momento, lo que he mencionado es la misión en sí del INE, el cómo tenemos como misión en nuestro país de medir, de hacer estadística y de regir lo que es el sistema estadístico nacional, pero y adicionalmente nos encontramos con que tenemos esta otra, digamos, esta otra gran función, que es la de recopilar información relevante para la medición de los indicadores que están asociados a la agenda que tiene Chile con respecto a los ODS 2030. Ahora bien, para esto, por supuesto, si hemos dicho hasta el momento que necesitamos información, necesitamos recolectar información para cumplir exclusivamente con estos dos, como con estos dos grandes desafíos, o amparados bajo estos dos paraguas grandes que acabo de mencionar. Pero entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿de dónde nosotros vamos a obtener esta información? Por supuesto que no tenemos algo como esto. Sería ideal contar con una bolita de cristal que desde nuestras oficinas o desde nuestros organismos pues pudiéramos encontrar o pudiéramos saber sin mucho esfuerzo cuáles son las necesidades y cómo evolucionan los indicadores asociados a los ODS, por ejemplo, o cuáles son las necesidades en principio asociadas, por ejemplo, al empleo o a la pobreza, por ejemplo. No contamos con algo como esto, entonces es cuando recurrimos a las 4 fuentes de información principales que podemos acceder desde nuestro ámbito. El primero de ellos, y bastante bien conocido, que es el Censo de Población y Vivienda. Digo bastante bien conocido porque es algo que, por supuesto, atañe a todos. Todos participamos en este conteo, y que finalmente esto es un conteo y una caracterización de todas las viviendas y habitantes del territorio nacional en un momento determinado. Y eso es algo importante, porque finalmente no es solamente con el conteo y la caracterización de todas las viviendas, población, sino que esto está asociado a un momento determinado, un momento específico en el tiempo. Y que como es recomendado, tiene una actualización, el Censo de Población y Vivienda, cada 10 años. Se recomienda realizar un censo de población y vivienda. Por supuesto, los costos de realizar un censo de población y vivienda, dado la envergadura del operativo que esto genera, por supuesto, es muy costoso. Y por supuesto, no permite de alguna manera un censo de población y vivienda indagar acerca de todos los fenómenos que son necesarios medir para la generación de políticas públicas. Por supuesto, el Censo de Población y Vivienda, siendo un operativo tan grande, lo que se reduce o lo que en principio se debe optimizar es la cantidad de información que se recolecta. Por lo tanto, no permite ahondar en profundidad en muchos de los temas que son necesarios para la generación de políticas públicas. Pero por otro lado, tenemos las encuestas por muestreo, que las encuestas por muestreo no van a toda la población, sino que van a una parte de la población. Se recopila entonces información de una parte de esta con la finalidad de inferir para toda la población acerca de un fenómeno en específico. Y cuando me refiero a un fenómeno en específico, me refiero a que la encuesta por muestreo va a permitir aquello que acabo de decir que no permite un censo, que es justamente profundizar en temas y ámbitos que un censo en sí no podría por el tamaño del operativo que esto significa. En cambio, una encuesta por muestreo nos permite entonces acotar a cierta porción de la población completa, medir allí con bastante profundidad los temas atingentes o los fenómenos que se necesitan medir, siempre por supuesto y desde nuestro ámbito apuntando a la generación de políticas públicas, nos permite entonces profundizar para después poder hacer una inferencia acerca del comportamiento de este fenómeno en la población total. Y por supuesto para esto hay técnicas de muestreo y metodológicas
que algunas de ellas vamos a estar conversando a continuación. Otra fuente de información, los registros administrativos. Los registros administrativos son datos pues, relativos a personas, empresas, bienes o viviendas que recolectan instituciones públicas como parte de sus funciones. Y cuando es importante esto último, las recolectan las instituciones públicas como parte de sus funciones. Es decir, la función que tenga la institución pública. Pero finalmente, como quizás es de suponer, las funciones de las otras instituciones públicas no necesariamente tienen que ver con el uso estadístico que se le pueda dar a este dato, sino más bien está desde nuestra parte, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Estadística, tomar estos registros y disponerlos de tal manera que se le pueda dar un uso estadístico a estos datos y, por supuesto, orientándolo también a ver cómo se inserta esto dentro de la producción estadística que tiene el INE para colaborar también con la generación de análisis e información que sirva para la generación de políticas públicas. Pero, por supuesto, los registros administrativos o por medio de registros administrativos se dificulta también hacer seguimiento a ciertos fenómenos que se quiera, digamos, hacer o profundizar en la medición de ciertos fenómenos que no recolecta el registro administrativo, dado que el registro administrativo, como acabo de mencionar, tiene más que ver con el desarrollo de las funciones de la institución que lo recopila. Entonces, los registros administrativos son utilizados, pero siempre como un complemento a la información que el INE puede también producir desde nuestro ámbito. Y la cuarta fuente de información, digamos, la que en los últimos años es la que se ha visualizado como mayor potencial para recopilar información, y me refiero a información con fines estadísticos, es el Internet. Pues en Internet o a través de algunos algoritmos computacionales existen herramientas de aprendizaje automatizado que permiten capturar los datos que están disponibles en Internet. Pero por supuesto, podemos de alguna manera desde el INE acceder a estos datos, por supuesto contando con la tecnología necesaria, pero siempre vamos a tener algunas limitaciones porque si bien en Internet hay muchos datos, muchos de nosotros de hecho hemos dado información en la red y tenemos información en la red y hemos otorgado los permisos e intencionalmente hemos otorgado los permisos a ciertas compañías que están en Internet, por ejemplo Google, hemos dado los datos, realmente son datos a los que no podemos acceder, pero están en Internet. De alguna manera, esos datos que están en Internet, por supuesto, también están protegidos. Entonces, no es que podemos acceder a todo lo que está en Internet, siempre tiene limitaciones. Entonces, de igual manera, lo que podamos como INE acceder en Internet siempre va a ser un complemento de lo que nosotros podamos capturar en otras operaciones. Y cuando me refiero a otras operaciones, me refiero a operaciones estadísticas, y realmente estoy basándome o me estoy acercando a que de estas 4 fuentes de información que hay acá, la fuente de información o una de las fuentes principales que maneja el INE para la recolección de información que sirva para la generación o cálculo de indicadores, como las que ya mencionaba anteriormente, que sirvan para la toma de decisiones y política pública, pues es justamente lo que se refiere a las encuestas por muestreo. Pero, y las encuestas por muestreo, en ese sentido, hacemos un énfasis acá en lo que son las encuestas por muestreo y realmente lo que son las encuestas sociales, dado que las encuestas sociales son las que ya vamos a ver cómo son estas, las que realmente se vinculan con lo que es el proceso de enumeración. Las encuestas sociales son aquellas cuya unidad de información son las personas o los hogares. Esta información se recolecta mediante la entrevista a un informante directo, persona jefa de hogar u otra persona idónea, o a un informante seleccionado aleatoriamente. Acá podemos ver algunas de las encuestas que el INE tiene actualmente o participa activamente actualmente en estas encuestas. Tenemos la encuesta nacional de empleo,
encuesta suplementaria de ingresos, la encuesta de presupuestos familiares, la encuesta nacional de seguridad ciudadana, que busca medir victimización, la encuesta nacional de uso del tiempo, la encuesta de caracterización socioeconómica, conocida como la CACEN, encuesta nacional de consumo de drogas, encuesta de microemprendimiento. Estas son encuestas sociales, las llamamos encuestas sociales, realmente lo que tienen son fines sociales, y estas encuestas pues tienen algunas ventajas de medir o capturar la información mediante estas encuestas. ¿Y cuáles son las ventajas de capturar la información mediante estas encuestas? En principio, que se eligen algunas viviendas para representar a toda la población. Es lo que comentaba antes. Se eligen una parte de la población, lo que se traduce en una muestra, para poder hacer inferencia de la población. Por supuesto, esto va a ser menos costoso que realizar un censo y se va a poder profundizar en cada una de las temáticas. Acá, en cada una de estas cajitas, como acabo de mencionar, hay una encuesta. Son encuestas diferentes y de hecho son encuestas que persiguen objetivos diferentes. Todas estas encuestas están dirigidas a personas, a hogares, pero cada una de estas encuestas tiene un fin particular que las hace diferenciarse entre ellas. Y con esto me refería yo, que por medio de las encuestas podemos profundizar en temas específicos ya y fenómenos que se requieran estudiar. Por ejemplo, no es lo mismo medir el empleo que la victimización, como lo hace la ENUS. Por supuesto, el volumen de información que se maneja es menor en función de lo que puede manejarse desde un censo, y se obtiene información en forma oportuna. Una encuesta, al ser un operativo más acotado, una encuesta puede medirse, digamos, cumplir periodos de medición mucho más cortos que lo que puede ser un censo. Por ejemplo, la encuesta nacional de empleo, una encuesta continua, mensualmente se está recabando información. La EPF se intenta medir cada 5 años, la CACEN se recolecta cada 2 años, entonces la ENUS se recolecta una vez al año. Entonces, digamos que cada una también, además de que miden fenómenos distintos, tienen periodicidades distintas, pero esas periodicidades son menores que aquella periodicidad que se hace para un censo. Por esa razón es que la información que se recolecta en una encuesta pues persigue, además de los fines particulares de la encuesta, optimizar los tiempos y obtener de manera oportuna indicadores que permitan medir el fenómeno de estudio en un momento dado. Bien, pero para que estas encuestas, digamos que tengan una razón de ser, además de la que, de la que ya he mencionado, estas encuestas finalmente, ¿qué objetivos tienen? Bueno, recolectar información mediante la entrevista a un informante para la elaboración, seguimiento y control de políticas públicas que permitan lograr el bienestar de la población. Esto quiere decir entonces que las encuestas sociales, entre ellas las que acabo de mencionar, se miden aspectos tanto sociales como económicos, y esos aspectos pues servirán de apoyo para la formulación de políticas públicas socioeconómicas. Y esto va en completo vínculo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda que tiene Chile con respecto a esto, como introducía al inicio de mi intervención. En 3 ámbitos: social, económico y ambiental. Y por supuesto, los indicadores que acá se obtengan y la formulación de políticas públicas pues apuntarán siempre a generar un bienestar en la población. Ahora bien, esto hasta el momento, por supuesto, es lo que son las encuestas, para qué las usamos, cómo las usamos, pero evidentemente hay que considerar una serie de aspectos relevantes al momento de formular una encuesta. Y esos son los aspectos que vamos a revisar a continuación, en resumen, por supuesto. En principio, el objetivo de nuestra encuesta. ¿Qué es lo que se desea medir? Se desea medir pobreza, desocupación, victimización, calidad de vida. Eso está netamente orientado a lo que son los objetivos de una encuesta. Cada encuesta, pues, como ya he mencionado,
tiene y puede tener objetivos diferentes, pero con un fin que sí puede ser común, y ese fin que es común, como ya lo he mencionado, está vinculado a lo que es el bienestar, a la generación de bienestar. Y esa generación de bienestar finalmente se operacionaliza en poder entregar y distribuir los recursos disponibles de la manera más eficiente. Y entonces es allí donde la encuesta cobra sentido, de manera que esta fuente de información, entre las 4 que había mencionado, pues nos puede dar información oportuna en el momento oportuno, de tal manera que pueda brindar o pueda traducirse esto en que la toma de decisiones públicas llegue oportunamente para poder distribuir y reasignar los recursos de la manera que sea posible y más óptima. Por supuesto, una encuesta debe tener una población objetivo, y eso es a quién se desea conocer. Si la encuesta persigue un objetivo, bueno, pero ¿en dónde vamos? ¿A quién queremos nosotros conocer eso? ¿A quiénes se va a analizar? ¿Son las personas? ¿Son los hogares? ¿Dónde va a estar concentrada la población objetivo que se quiere conocer? ¿Dónde residen? También tiene que ver con la cobertura geográfica de cada encuesta. Si es que esto va a ser o la población objetivo está distribuida por todo el territorio nacional o realmente está concentrado en ciertas comunas o realmente está concentrado en las áreas urbanas o incluye áreas urbanas y áreas rurales. Todo siempre tiene que ser pensado respecto a el fenómeno donde se quiera medir y, por supuesto, hacia dónde la política pública se quiera dirigir. La unidad de información, bueno, ¿dónde se encuentra la población objetivo? Y esto nos va a llevar a quién nos puede dar la información sobre esa población objetivo. En muchos de los casos, el que me da la información es el mismo individuo que pertenece a la población objetivo. En otros casos, pues se trabaja con algún informante idóneo. Pero ¿dónde se encuentra esta unidad de información? En viviendas, donde, por ejemplo, como por ejemplo puede ser en viviendas, y finalmente son los informantes que pertenecen a ciertos hogares que nos pueden dar la información. Y conociendo entonces los objetivos de la encuesta, la población objetivo sobre la cual se quiera indagar y la unidad de información, es que nos preguntamos, bueno, ¿y con qué marco muestral vamos a trabajar? Porque si ya definimos una población, ya sabemos dónde están. Bueno, pero si yo voy a tomar una encuesta, necesito una muestra. Y si yo necesito una muestra, necesito un marco muestral que nos pueda brindar a nosotros la posibilidad de obtener esa muestra. Y las muestras que nosotros obtenemos acá en el INE son muestras probabilísticas. Por lo tanto, todas las personas que pertenecen a la población objetivo deben tener una probabilidad conocida de ser seleccionada. De tal manera, y con esto lo que quiero decir, es que cualquier persona de la población objetivo debe tener algún chance de ser seleccionado en nuestra encuesta. Y para eso entonces es que el INE dispone de los marcos muestrales, que es justamente la manera que tiene el INE de llegarle a esa población objetivo. Y de esa manera es que nosotros contestamos la pregunta, bueno, ¿cómo llegamos a esa población objetivo? Y, por supuesto, ya teniendo un marco muestral, nos preguntamos, bueno, ¿cómo está conformado ese marco muestral? Y en resumen, el marco muestral que tiene conformado el INE es un marco muestral que se construye a nivel de construcción desde lo que es Precenso 2016 y lo que fue el operativo de censo 2017. A partir de todo de estos dos grandes operativos, se construyen listados de vivienda. Esos listados de vivienda tienen asociada una información geográfica y una información cartográfica. Permite ser ubicados geográficamente. Tienen un lugar en la geografía. Y a partir de estos listados de vivienda, se construyen las unidades que conforman el marco muestral de viviendas que posee el INE. Las unidades que conforman el marco muestral de viviendas que posee el INE, nosotros lo denominamos unidades primarias de muestreo y las abreviamos como UPM. Esas UPM no son más que agrupaciones de viviendas
con información geoestadística asociada. Y es lo que podemos ver acá abajo, a la derecha, donde vemos allí una parte del territorio con unos límites marcados como en azul o celeste, donde podemos ver que allí geográficamente se están marcando alrededor, eso es área urbana, se están marcando alrededor de 200 viviendas particulares. En el área urbana, pues entonces nuestro marco muestral en el INE, la unidad primaria de muestreo contiene lo que son grupos de 200 viviendas en el área urbana y grupos de 80 viviendas en el área rural. Siempre aproximado, por supuesto, no es exactamente 200 ni exactamente 80, sino aproximado. Estos grupos que se han construido, que denominamos UPM, tienen información geoestadística asociada, es decir, se pueden ubicar en el espacio, y finalmente son áreas. Lo que se puede decir que nuestro marco muestral es un marco de áreas que contiene viviendas, que tiene listados de viviendas. Pero listados de viviendas que fueron construidos en el año 2017. Por supuesto, a la fecha ya han pasado 5 años de esa conformación de los listados. Y eso es un dato importante. Nosotros, una vez que tenemos entonces el marco muestral, sabemos cómo está conformado el marco muestral, sabemos la población que perseguimos, bueno, lo que queda entonces es seleccionar nuestra muestra. Si nuestro marco muestral contiene áreas, contiene UPM, pues lo que podemos seleccionar son UPM. Y esas UPM podemos verlas acá en este mapa, donde podemos ver que si nuestro marco, por ejemplo, está conformado por aquellas áreas que en este mapa están en colores verde y lila, pues entonces podemos decir, tomamos una muestra y la muestra que estamos seleccionando de unidades primarias de muestreo puede bien corresponder a la muestra que está pintada en verde. Por supuesto, una muestra probabilística, unos serán seleccionados y otros no serán seleccionados. Pero de esa manera es que nosotros seleccionamos las unidades primarias de muestreo que por supuesto sabemos que al interior contienen viviendas y que por supuesto que al interior de las viviendas hay hogares, al interior de los hogares hay personas, que es, digamos, el fin último de una encuesta de hogares, pues llegar a esta población. Una vez que se seleccionan las unidades primarias de muestreo, es necesario entonces realizar una actualización de los listados de viviendas en estas áreas seleccionadas. ¿Y por qué es necesaria la actualización? Lo vamos a ver a continuación con más detalle, pero lo que voy a adelantar hasta el momento es que es necesaria esa actualización porque los listados que tenemos al interior de estas UPM son listados que fueron construidos en el año 2017. Y esos listados, por supuesto, después de 5 años, con el dinamismo territorial que hay, son o pueden haber cambiado. De tal manera que si nosotros seleccionamos una unidad primaria de muestreo para la cual nosotros pensamos o tenemos información que tiene 20 viviendas, posiblemente en la realidad de hoy, 5 años después, no tenga esas 200 viviendas, perdón, sino que tenga, por ejemplo, 500 viviendas. Y, por supuesto, no sabemos exactamente si esas viviendas están ocupadas o no. Posteriormente, entonces, una vez que se hace este proceso de actualización, es cuando definitivamente podemos conformar esta muestra seleccionando las viviendas que entrarán en nuestra muestra. En cada directorio resultante de esta enumeración, en un directorio actualizado, se identifican las viviendas que están, viviendas particulares. En general, viviendas particulares que están ocupadas. Sobre el listado de viviendas particulares se realiza una selección de viviendas que participarán finalmente en nuestra encuesta. En resumen, la conformación de la muestra que participa en las encuestas con fines sociales que manejamos en el INE se hace en estas 2 etapas, pero que las 2 etapas me refiero a que hay una selección de unidades primarias de muestreo, que son estos grupos de vivienda en un área determinada, y al interior de este grupo de viviendas, pues se hace una selección de viviendas, pero antes de esto tenemos que necesariamente actualizar esa área. Y entonces nos preguntamos, bueno,
por qué realmente tenemos que enumerar. Y en este punto yo le voy a dar entonces la palabra a Raúl Ponce, quien va a explicar con detalle a qué se refiere este proceso de enumeración. Muchas gracias, Iván. Buenas tardes a todas y a todos. Voy a proyectar. Me cuentan nomás, alguien me dice si estamos viendo la presentación. Raúl, tu cámara, si la puedes prender. ¿Me dicen si se ve? Sí, se ve, solo debes colocarlo en formato presentación. Ok. Entonces, bueno, la pregunta que nos deja Iván es, bueno, ¿y por qué enumerar, no? Bueno, claramente, como él mencionó, se necesita, no solamente para la encuesta, sino que para los censos también se requiere este listado de viviendas actualizado, ¿no es cierto? Para tener una buena encuesta, para tener un buen censo, necesitamos tener este listado de viviendas actualizado. Esa es la razón como de fondo, porque como él bien decía, me dicen que no se escucha bien. No se escucha bien. Yo sí estoy escuchando. Ah, se escucha, perfecto. Entonces, lo importante es tener actualizada este listado de viviendas para los estudios que se van a realizar, ¿no es cierto? Y en ese sentido, el trabajo principalmente está en poder trabajar sobre todo el territorio nacional. Estamos hablando sobre las 16 regiones, 56 provincias, 346 comunas que trabajamos para actualizar este listado de direcciones que nace, como bien decía Iván, del censo del 2017, ¿no? Con su precenso 2016, pero el hito es el censo 2017, ya tenemos 5 años y está desactualizado, ¿no? Uno puede pensar que la ciudad ha crecido, sí, la ciudad ha crecido, los territorios son dinámicos, tanto las zonas urbanas como las zonas rurales han crecido bastante y vamos a dar algunos antecedentes, porque alguien podría decir, sí, pero no crecen tanto, sí, crecen. Acá tenemos, por ejemplo, un esquema donde aparece el Gran Santiago, sus 34 comunas, con todas las ciudades capitales regionales, con sus manchas urbanas, si uno quiere, sobre este esquema, y uno puede visualizar acá que uno de los focos principales para nosotros es el Gran Santiago, porque el Gran Santiago concentra, en términos de superficie, en términos de vivienda, casi es el doble del resto de las ciudades del país, ¿no es cierto? Acá, como podemos ver, es esta gran mancha, digamos, de ciudad que tenemos que trabajar. Santiago, ¿no es cierto?, tiene una superficie de aproximadamente 86.000 hectáreas. Valparaíso, que la sigue, tiene 14.000, casi 6 veces menos. En estos esquemas que podemos revisar acá, podemos ver la mancha de color lila, donde está la situación 2002, y en colores rojos, cómo la ciudad se ha expandido, ¿no es cierto? Los territorios son dinámicos, los territorios van creciendo, las ciudades funcionan como manchas de aceite y van poblando las zonas rurales. Nosotros acá vemos Coquimbo La Serena, por ejemplo, que tiene 7.000, casi 300 hectáreas. Iquique, ¿no es cierto? Quizás no crece tanto Iquique, pero sí Alto Hospicio, ¿no es cierto? Con un crecimiento bastante importante, con 3.500 hectáreas, principalmente en los últimos años ha crecido Alto Hospicio. En el caso de Temuco, también en Padre Las Casas, Puerto Montt, todas las ciudades han tenido algún movimiento. Podemos estar hablando aproximadamente de que las ciudades, pongo el foco en las ciudades porque es donde se concentra aproximadamente más del 70% de la población del país. Las ciudades crecen aproximadamente 5.000 hectáreas al año. Es como que creciera una ciudad de Rancagua al año. Imagínense el tamaño de Rancagua. Todos los años crece o nace, si ustedes quieren, una ciudad de Rancagua en el término de la expansión de las ciudades, ¿no? De esta mancha de aceite que de alguna manera se va consumiendo el suelo rural. En términos de vivienda, las ciudades crecen aproximadamente 100.000 viviendas al año. Es decir, es como que creciera la comuna de Ñuñoa todos los años en términos de número de viviendas. Entonces, con esto quiero decir que hay que estar, nosotros como INE, nos tenemos que preocupar de esta dinámica, porque no es una dinámica menor, sino que es una dinámica que va ocurriendo en el tiempo a estos volúmenes. Es así como las ciudades crecen, como digo, como mancha de aceite. Acá tenemos un ejemplo de la ciudad de Colina, ¿no es cierto? Tenemos una urbanización
que aparece en el 2010 aproximadamente, que tiene algunas características socioeconómicas, ¿no es cierto?, de usos de suelo, principalmente de vivienda. Y en el 2020 aparece, por ejemplo, un campamento. Muchos de nosotros han experimentado, ¿no es cierto?, en sus barrios que han aparecido un grupo importante de campamentos en las zonas aledañas, digamos, a la ciudad, como este ejemplo, ¿no? Este es el campamento de Aconcagua, en Colina, que nace en el 2020 y hoy día tiene aproximadamente 300 familias. Entonces, ¿qué es lo relevante acá en términos de la actualización? Si yo hago un estudio y no contabilizo y no actualizo, voy a estar caracterizando una ciudad, ¿no es cierto?, con unas características que pudieran ser estas que tenemos acá, ¿no es cierto?, un estrato socioeconómico de un tipo, un tipo de uso de suelo de tal tipo, ¿no es cierto? Pero al actualizar la información, al final estoy incluyendo a una población como, por ejemplo, una población vulnerable, ¿no es cierto?, que puede ser parte del estudio porque la estoy considerando, la estoy actualizando, estoy agregando en mi listado de direcciones o de viviendas, estoy agregando estas nuevas viviendas. Para que ustedes se hagan una idea, hoy día existe aproximadamente, según Techo para Chile, cerca de 919 campamentos y que albergan aproximadamente 81.643 familias. Si uno pensara en las viviendas que yo tengo que ir a actualizar, uno podría decir que más o menos son 81.000 viviendas que tendríamos que ir a actualizar a nivel nacional, ¿no es cierto? Solamente pensando en campamentos. Entonces, el volumen es relevante en estos casos, ¿no? El tamaño acá es importante. Y lo mismo ocurre, bueno, con todos los bordes de las ciudades. Muchos de ustedes que están en regiones, nosotros que estamos en Santiago, podemos ver que en los bordes de las ciudades van creciendo en urbanizaciones de casas o de edificios, ¿no es cierto? Quizás generando algunos problemas ambientales, pero las ciudades van creciendo, ¿no es cierto? Y van consumiendo este suelo rural donde nosotros tenemos que estar atentos, digamos, a este crecimiento de forma de poder ir actualizando nuestros listados de vivienda y por tanto tener un mejor marco muestral para que podamos seleccionar las viviendas a actualizar. Como ejemplo nomás, las parcelas de agrado, que son un tipo de asentamiento en las zonas rurales, que son parcelas de 5.000 metros cuadrados, que se instalan sobre el suelo rural, pero con una función de vivienda, ¿no? De dormitorio, ¿no es cierto?, entre la ciudad y la gran ciudad, digamos, y la zona rural. Lo podemos ver en todas las ciudades capitales regionales principalmente. Crecieron en el área metropolitana en los últimos 15 años, es decir, del 2002 a hoy día en un 300% y en regiones en un promedio están en 800%. Que diga, hubo una explosión en los últimos 15 años de este tipo de asentamiento en las zonas rurales. Por lo tanto, nosotros lo recogimos en el 2017, pero lo tenemos que estar actualizando porque permanentemente está ocurriendo este fenómeno de crecimiento. Lo mismo ocurre en altura. Las ciudades no solamente crecen como manchas de aceite y van consumiendo el suelo rural, sino que también van creciendo internamente, ¿no? Por ejemplo, tenemos situaciones donde existía viviendas de fachada continua, ¿no es cierto? Este tipo de vivienda clásica del centro de Santiago, ¿no es cierto? Y hoy día aparecen grandes edificios, ¿no es cierto? O quizás estos edificios donde hemos encontrado un número importante de departamentos. Estamos hablando de edificios que tienen aproximadamente 1.000 departamentos, imagínense, 1.000 familias, donde antes, como en este pasaje, habían 20, 30 familias, hoy día hay que ir a considerar, digamos, dentro de los estudios a 1.000 personas más, perdón, o 1.000 viviendas más, ¿no?, con la cantidad de personas que pudieran ver adentro. ¿No es cierto? En el 2021 se construyeron aproximadamente 100.000 viviendas, de las cuales el 70% están en edificios. Entonces, uno de los focos para nosotros, como mostraba anteriormente, es ir a actualizar lo más dinámico. ¿Y lo más dinámico dónde está? Está en los campamentos y está en este tipo de edificios grandes, ¿no es cierto?, donde que se van construyendo y van generando una presión muy importante en términos de la ciudad, pero en términos del INE, también un requerimiento de tener que tener actualizado permanentemente ese tipo de vivienda. Y ocurre también en los sitios eriazos, ¿no es cierto? Viviendas antiguas que se deterioran o hay demoliciones y se generan estos espacios de crecimiento en las ciudades y, ¿no es cierto?, y aparecen nuevas viviendas. Aproximadamente en Santiago existen 2.000 hectáreas de sitio eriazo. Eso
para hacerse una referencia, es como tener la ciudad de San Felipe dentro de Santiago, ese espacio como una ciudad como el tamaño de San Felipe para poder instalar vivienda. Entonces, es importante para el INE saber dónde están esos espacios porque en cualquier momento pudiera o aparecer un campamento o pudiera aparecer vivienda formal, ¿no? Entonces nosotros con eso mantenemos actualizada nuestra cartografía y por tanto nuestro listado de vivienda, que es un requerimiento para hacer una mejor encuesta, para hacer un mejor censo, ¿no? Y no solamente las ciudades, los territorios crecen, ¿no es cierto? Se aumenta la cantidad de viviendas, sino que varían su uso. Situaciones de edificación, por ejemplo, que eran vivienda, hoy día cambian y son, por ejemplo, un almacén, un comercio o un taller, ¿no es cierto? O un negocio, o zonas enteras que van cambiando de uso de suelo, pasan de ser vivienda a vivienda de temporada, por ejemplo, ¿no es cierto? O de ser vivienda a talleres, o al revés, ¿no es cierto? Entonces, no solamente estamos testeando o mirando el territorio en términos de dónde está creciendo, sino que también si está cambiando su uso de suelo, ¿no? A nivel nacional aproximadamente tenemos como 6,5 millones de viviendas y 1 millón aproximadamente de otros usos que llamamos nosotros que serían no viviendas, sino que negocios, talleres, bancos, organizaciones sociales, etcétera, ¿no es cierto? Ese es más o menos el volumen de la información que tenemos que estar revisando permanentemente. Ahora, toda esta dinámica que yo cuento, ¿no es cierto? Los sitios de Eriazo, los edificios, ¿cómo sabemos nosotros que se está generando esta dinámica? Porque no solamente tenemos que ir a terreno, sino que nosotros consumimos insumos, como mencionaba Iván, tenemos registros administrativos, ¿no es cierto? Hoy día tenemos imágenes satelitales, ¿no es cierto? Gratuitas, muchas de ellas, donde podemos ir viendo cómo las ciudades van creciendo y cómo los territorios van generando esta dinámica. Tenemos, por ejemplo, los permisos de edificación o las recepciones finales que las conseguimos y tenemos todo un trabajo con los municipios, con los 345 municipios del país. Tomamos esos certificados de recepción final, esos permisos de edificación. Recuerden que ustedes para construir una vivienda o construir algún negocio tienen que pedir un permiso de edificación, eso es lo formal. Y nosotros los vamos registrando y los vamos mapeando. Entonces, si se fijan, acá está lleno de puntitos de color naranja y algunos azules. Los azules, si se fijan, este es la Alameda, este es el Mapocho, y estos colores azules, acá era donde estaba la antigua cárcel, es un grupo de edificios de mayores de 12 pisos que están concentrados, igual acá en Estación Central. Y uno de esa manera puede ir mirando dónde, con estos puntitos de permiso de edificación y recepción final, dónde la ciudad está creciendo y dónde no. Y por tanto yo puedo enfocar mis operativos, puedo enfocar mis recursos a los lugares donde hay más dinámica. Lo mismo ocurre al mirar el Directorio Nacional de Empresas, por ejemplo, que también lo tenemos localizado, también tenemos mapas. Todos estos mapas están colgados en nuestro www.ine.cl, mapas temáticos, o portal de mapas, disculpen, donde uno puede ver toda la cartografía que estamos generando, que nos sirve para la actualización cartográfica. ¿Por qué? Porque de esta manera, además, por ejemplo, sabemos dónde están concentrados los negocios y dónde están concentradas las viviendas. Por lo tanto, podemos ponerle foco a algunas actualizaciones dependiendo de ese tipo de temática. O también conseguimos información de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, por ejemplo, donde localizamos todos los medidores. Ellos tienen localizados todos los medidores de agua potable para todas las ciudades del país y podemos ver en colores, por ejemplo, el lila, los medidores de tipo habitacional y en colores verdes los de tipo comercial, por ejemplo. Y esto nos ayuda, ¿no es cierto?, permanentemente para poder mantener actualizada este directorio, esta lista, si ustedes quieren, de vivienda permanente y de alguna manera con estos registros no tener que ir a terreno, porque es muy caro ir a terreno, pero sí conseguimos información, podemos tener información de gabinete que llamamos, ¿no? Donde podemos ocuparla y evitar este trabajo de terreno. Por lo tanto, estos insumos son muy importantes. Entonces, con estos insumos, la pregunta es, bueno, ¿y dónde actualizamos? Nosotros actualizamos no el territorio completo, no vamos a todas las manzanas de la ciudad, ¿no es cierto? Sino que vamos a algunas. ¿Dónde? Donde tenemos antecedentes que la ciudad ha generado alguna dinámica. Apareció un edificio, apareció un sitio Eriazo, apareció un nuevo negocio, ¿no es cierto? Y tenemos esos registros, entonces podemos pintar
¿no es cierto? Como el ejemplo que tengo acá, manzanas que tienen mucha potencial de haber cambiado desde el 2017 hasta ahora, que hayan generado algún edificio, alguna casa, etcétera, y los grises donde tenemos antecedentes de que no ha variado mucho la condición de ese lugar. Por lo tanto, concentramos aproximadamente en un 40% la ida a terreno, ¿no es cierto? Y un 60%, es decir, las manzanas grises, las trabajamos en gabinete. De esa manera, como les comentaba, vamos ahorrando, ¿no es cierto? Y vamos optimizando nuestros recursos, tanto de personas como económicos, para poder ir a terreno. Y en las zonas rurales, en el campo, nosotros vamos en un 100% porque tenemos menos antecedentes y informar que también la dinámica rural ha sido bastante potente durante los últimos años, por lo tanto, es un registro que hay que estar permanentemente controlando. Por lo tanto, nuestra postura hoy día es ir a un 40% de las zonas urbanas a levantar información y un 60% la zona grises a trabajarlas con información que conseguimos de otros lugares, como los que he mostrado anteriormente, imágenes satelitales, los medidores de agua, etcétera, y en las zonas rurales ir al 100%. Por lo tanto, ese es más o menos el foco de donde vamos a trabajar en terreno. Y si ustedes nos ven en terreno, ¿no es cierto? Ustedes nos ven trabajando, ustedes ya van a saber que es en una porción del territorio y no en su totalidad, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué información es la que consultamos en terreno entonces? En estas manzanas naranjas, si ustedes quieren. ¿Qué vamos a hacer a esos lugares? Vamos a recoger con nuestros enumeradores, ¿no es cierto? Acá tengo una foto de unos enumeradores que están en terreno con ese tipo de vestimenta. Ustedes pueden chequear, ¿no es cierto?, en nuestra página web con el carnet de identidad o con el QR la identidad de nuestros enumeradores por temas de seguridad. Y nosotros en nuestras tablets tenemos un formulario de la enumeración que es de este tipo. ¿Y qué información recogemos? Para hacerlo simple, 4 informaciones muy básicas para la enumeración. Lo primero es la dirección, nombre de calle, número del departamento, o número de la parcela, o el número, o el nombre del pasaje, etcétera, ¿no? Entonces recogemos la dirección que está involucrada en esta sección, el uso de suelo o el destino, si es vivienda, si es un negocio, si es una iglesia, si es un centro comunitario, etcétera, ¿no? Nos interesa mucho la vivienda porque, como bien decía Iván al comienzo, las encuestas van sobre la vivienda para ver los hogares internamente. Por lo tanto, lo que más nos interesa es capturar la vivienda, pero eso es lo que capturamos también, el uso de suelo que se llama, ¿no? Y la ocupación, si la vivienda está ocupada o está desocupada, ¿no es cierto? O esa condición también es importante, como decía la directora, cuando queremos ir a hacer la encuesta, queremos tocar la puerta y que salga alguien y nos pueda contestar. No queremos perder tiempo, y eso entre paréntesis es recurso económico, de ir a lugares donde no va a haber gente y no podamos intercambiar, digamos, este tipo de información. Y por último, el número de personas. Entonces son 4 datos que nosotros estamos de alguna manera recopilando en estas enumeraciones: la dirección, el uso de suelo, la ocupación y el número de personas. No son más que eso, ¿no? No preguntamos ni por RUT, no preguntamos por tipología de las personas, si son hombre o mujer, la edad, nada, solamente el número de personas. ¿Listo? Posteriormente, esta información se va a nuestros servidores, ¿no es cierto? Esta es información que se recoge en dispositivos digitales, tipo teléfono, ¿no? Pero un poquito más grande, que son las tablets. Y con esa información se transmite a nuestros servidores vía internet con protección, digamos, ¿no? En el traspaso de información, y queda almacenada en nuestros computadores, en nuestros servidores institucionales, con todo el resguardo que tiene que ver con la ley y con el secreto estadístico, ¿no es cierto? Esta información solamente se trabaja dentro del INE, no se comparte, y si se llega a compartir, como bien decía la directora, se comparte no en unidades 1 a 1, sino que en estadísticas mayores, de forma de proteger siempre el secreto de cada uno de los informantes. Entonces, esta es la información que nosotros recogemos. Entonces, en conclusión, ¿cuál es el producto final de esta actualización que al final nace de esta dinámica de las ciudades, ¿no es cierto?, que mencionábamos? Tenemos el producto que tenemos que obtener en la enumeración y que sirve para la encuesta, es un directorio actualizado, ¿no es cierto? Imagínense una especie de guía de teléfono, para los más viejos como yo,
un gran directorio, ¿no es cierto?, con direcciones, Alameda 280, departamento 35, su uso de suelo es el habitacional, es decir, vive gente ahí, está ocupada y viven 10 personas. Así para todas las viviendas de la zona de estudio. Solamente recordar que ese directorio, como bien lo mencioné, se arma en un 40% en las ciudades con información que yo voy a terreno. Recuerden, las manzanas naranjas son las que yo voy a levantar en terreno, y hay un 60%, las manzanas grises, donde yo voy y trabajo de gabinete, ¿no? Trabajo en el escritorio con toda la información que les contaba yo que estoy recogiendo de otras instituciones, de imágenes satelitales gratuitas, algunas pagadas, etcétera. Información que nace de otro, como llamamos, registro administrativo. Entonces, con estas dos formas de captura, yo tengo mi directorio actualizado con estas 4 variables. ¿Qué hago con eso? Tengo con eso una actualización, ¿no es cierto?, de mis viviendas. Acá están las viviendas nuevas del campamento que vimos en Colina, acá están los nuevos edificios. Ya no son las viviendas del 2017, son las viviendas del 2022, ¿no es cierto?, donde aparecen las nuevas viviendas, ¿no? Entonces, acá tengo el universo total del estudio, ¿no? Separado por cada una de estas UPM que comentaba Iván, ¿no es cierto?, que son estas áreas que de alguna manera son especies de barrios, si ustedes quieren, con características parecidas, ¿no? ¿Y qué hacemos después de eso? Bueno, lo que él comentaba, selecciona viviendas desde cada uno de estas áreas, ¿no es cierto? Selecciona viviendas. Nosotros lo que hacemos es integrarla dentro de nuestra cartografía. Estas viviendas están georreferenciadas, tenemos una plataforma cartográfica, le llamamos geoestadística, que tiene el mapeo de todas las viviendas y podemos ir actualizando las calles, los nombres de calles, las alturas, los tipos de vivienda, etcétera, y los localizamos en este mapa inteligente, si ustedes quieren. ¿Para qué? Para que posteriormente, en base a estas viviendas que se seleccionaron, las podamos localizar y las podamos encuestar, ¿no es cierto? Después de encuestarlas, ¿qué pasa? Generamos una vuelta y caracterizamos cada uno de estos UPMs o barrios. ¿Para qué? Como decía Iván, ¿no es cierto?, para después de eso tener la caracterización de cada una de estas áreas del área de estudio en su conjunto y poder aplicar los indicadores para la política pública principalmente, ¿no es cierto? Dicho eso, si queremos más información con respecto a la enumeración, comentarles que entrando a www.ine.cl, ustedes entran a nuestra página web, ¿no es cierto?, donde tenemos una serie de secciones, se destacan las estadísticas por temática, nuestro portal de mapa que yo les comentaba, donde ustedes pueden revisar toda nuestra cartografía y documentos a trabajar, y otras secciones como el censo de población que estamos preparando, la encuesta EPF, y en esta sección van a encontrar una sección que es la enumeración de CACEN, donde ustedes van a poder ingresar ahí y poder conseguir información más de detalle, ¿no es cierto?, de qué es lo que, algunas preguntas que son relevantes y que nos han hecho la ciudadanía y que hemos ido instalando acá, y van a aparecer también las noticias, o van a aparecer también las noticias referidas a estas enumeraciones y todas las explicaciones que hemos ido colgando para dejar más claro el por qué enumerar y en qué momento se hace. Otro tema relevante que aparece al ingreso a nuestra página es que no solamente estamos en CACEN, ¿no es cierto?, sino que hay otros operativos, como decía Iván, que están ocurriendo en la calle, ¿no? Hay otros operativos. Entonces, o entramos a través de este vínculo que aparece al inicio, o si ustedes quieren pueden acceder acá a donde dice acceso informante, van a personas y se van a encontrar con todas las encuestas que hoy día están en terreno, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver ahí todas las encuestas que hoy día y su periodo de levantamiento, como todas las enumeraciones que están ocurriendo hoy día en el terreno, de alguna manera para que ustedes sepan qué es lo que está ocurriendo, digamos, con estos levantamientos. Así que, dicho eso, les doy las gracias y espero que se haya entendido y haya sido algo que le sirva para su comprensión. Gracias. Gracias, Raúl. Agradecer también la asistencia, tuvimos más de 200 personas conectadas, así que tuvimos una amplia audiencia y tenemos muchas preguntas también, así que vamos a tratar de abordar
algunas para que por el tema de horario ya estamos un poco pasaditos con la conferencia. Vamos a poner, Raúl, tú estás ahí en directo. Ahí. Raúl, ¿desde qué año el INE realiza enumeración de viviendas para CACEN? ¿O Iván? 2006. De 2006. Desde el año 2006, perfecto. Así es. ¿La enumeración de las viviendas que hace el INE es común para todas las encuestas? Sí, anteriormente me refiero yo a que antes de trabajar con el marco muestral de viviendas, cuyas características hemos visto hoy, cuando nos referimos a las unidades primeras de muestreo, de grupos de 200 en urbano y grupos de 90, 80 en rural, antes de eso las enumeraciones eran particulares para cada encuesta. Pero una vez que tenemos el marco muestral de viviendas nuevo, que es el que se construye a partir de Censo 2017, las enumeraciones se gatillan por varias vías. Una vía de ellas es las encuestas. Si una unidad primera de muestreo es seleccionada en cierta encuesta y el equipo de Raúl, como él ha explicado, se da cuenta de que hay dinamismo, se gatilla una enumeración nueva en terreno que evidentemente va a servir para la UPM que ha sido seleccionada en esa encuesta, pero la verdad es que el mayor aprovechamiento que tiene es que eso va para la actualización del marco muestral. Y otra de las maneras que también se puede gatillar una enumeración en terreno es que es la actualización continua que se esté realizando en el año, que dentro de ello también cabe las actualizaciones que se están realizando para el próximo censo. Entonces, la respuesta es que las enumeraciones realmente están pensadas para actualización del marco muestral. Y una de las razones es justamente que sea seleccionada en una encuesta en particular. Gracias, Iván. En general, esta se repite esta pregunta. ¿Cómo se define el tamaño de la UPM? El tamaño de la UPM, como lo he comentado, en el área urbana alrededor de 200 viviendas, en el área rural alrededor de 90 viviendas. El tamaño, en principio, tiene que ver con el uso y vida que se espera que tuviera el nuevo marco muestral cuando se construyó. Al construir y definir la estructura del nuevo marco muestral de vivienda 2017, que fue el primero que se construyó bajo esta estructura que acá acabamos de mencionar, ya al día de hoy tenemos una actualización de marco muestral de vivienda 2020 y seguimos actualizando para tener una 2021 próximamente, con base en las actualizaciones que les he estado mencionando, pero siempre conservando esta estructura, este tamaño de 200 en urbano y 90 en rural. Y en principio se apuntó a que una unidad primaria de muestreo pudiera soportar varias encuestas a lo largo de la vida útil de ese marco muestral. Ocurre que, en un ejemplo, si la unidad primaria de muestreo tiene pocas viviendas, eso se traduce en que esa área tiene pocas viviendas, como por ejemplo 10 viviendas. ¿Qué ocurre si una unidad primaria de muestreo tiene 10 viviendas? Eventualmente yo selecciono para una encuesta, por ejemplo, Encuesta Nacional de Empleo, y después selecciono para otra encuesta, por ejemplo, ENUSC. Es muy fácil que se nos topen las viviendas dentro de este UPM y el agotamiento de los informantes de esa unidad primaria de muestreo sea muy rápido. Ese agotamiento de los informantes dentro de una primaria de muestreo, pues además de que impacta muy negativamente sobre la respuesta, también acelera el agotamiento del marco. Entonces, el tamaño del UPM en función del número de viviendas está pensado justamente en la vida útil que se le quiera dar al marco. Por supuesto, también se manejaron en su momento otros aspectos que tenían que ver con aspectos más estadísticos, como puede ser los efectos de diseño al seleccionar una muestra en dos etapas y no en una. Efectivamente, no es un muestreo de hetero simple como digamos que es lo más conocido. Esto es un muestreo en dos etapas. Entonces, se introducen otra serie de factores allí también en las definiciones, pero el que más tiene peso es este que tiene que ver con la vida útil de la unidad primaria de muestreo y las encuestas que tiene que soportar el marco durante un periodo de tiempo que en principio es un periodo de tiempo intercensal.
Gracias, Iván. Hay unas preguntas para Raúl. Raúl, ¿la institución que entrega la información oficial del número de campamento es el MIMBU o Techo para Chile? Pregunta Claudia Tobar. Sí, gracias por la pregunta. Mira, oficialmente, bueno, es el Ministerio de Vivienda el que entrega la información. Hay un catastro del 2019, pero eso no quita que nosotros podamos consultar, ¿no es cierto?, y revisar otra información como la de Techo. Techo para Chile hizo un nuevo catastro ahora en el 2020, que lo liberó ahora a comienzos de año, y nos ha servido bastante porque ellos tienen otra lógica para poder detectar lo que es un campamento, ¿no es cierto? Entonces, en la combinación de las dos, en esa integración de las dos, tanto del oficial, que sería el mismo, más esta ONG que está especializada, digamos, en el tema de campamento, a nosotros nos sirve como un insumo para poder detectar, digamos, y poder ir a actualizar esos lugares, como lo mencionamos en la presentación. Gracias, Raúl. Cuando va el enumerador a tu casa, el encuestador, al momento de efectuar la enumeración, ¿a quién se le hace la pregunta? ¿Solo al dueño o a cualquier habitante de la vivienda? Contesto yo, ¿no? Sí. Sí, tú. Sí. Principalmente se busca un interlocutor idóneo, que se dice, ¿no? Que pueda entregar la información. En este caso se pregunta por el jefe de la vivienda, del hogar, y con él tratar de capturar la información, que como ustedes vieron, en definitiva es bastante simple, ¿no? Es la dirección y la ocupación, que en general uno la captura antes de entrar, y después la ocupación, que uno la detecta cuando abren o no abren la puerta, y el número de personas. Pero en general, el jefe del hogar o cualquier persona mayor a 18 años que esté en la vivienda y esté dispuesto, digamos, a entregar la información. Acá tenemos una muy buena pregunta que sería bueno aclarar, porque ha salido varias veces como duda. ¿Puede acceder a dicha información nominada otro servicio público que la requiera para el cumplimiento de sus funciones? Raúl o Iván, no sé quién responde. Yo puedo responder. Bueno, Ya. no, la información que se recopila, tanto en la enumeración como en las encuestas, y todos los trabajos que hace el INE, solamente están custodiados, digamos, sobre el marco, este marco del secreto estadístico que nos rige a nosotros como INE, y por tanto no se traspasa esta información en ninguna institución del Estado ni privada, por supuesto, de todas formas, digamos, y solamente la transmisión de datos tiene que ver con esta agregación, ¿no es cierto?, a nivel comunal, a nivel de barrio, no individualmente, siempre custodiando el secreto estadístico. Así que la respuesta concreta es no, no se traspasa esa información. Qué bueno que eso quede bien clarito para nuestra audiencia. Tenemos hartas preguntas, la verdad, así que vamos a hacer un documento para publicar cuando publiquemos esta conferencia con respuestas, porque es bien difícil que la podamos abordar en esta instancia, así que yo creo que vamos a cerrar. Aquí hay una pregunta, pero no sé si sabemos la respuesta, pero ustedes me cuentan, Iván o Raúl. Dice, la encuesta CACEN ¿es lo mismo que la encuesta Hogares por muestreo que realiza o realizaba el INE en Venezuela? No sé si tenemos esa información. Iván. No es la misma. No es la misma. De hecho, en Venezuela no se realizaba algo parecido a la encuesta CACEN. Ya, perfecto. Yo creo que ya con este ciclo de preguntas damos por cerrado la conferencia ciudadana, así que agradecer a la audiencia, a nuestros expositores, a Raúl y Iván, que fueron muy claros en explicar este proceso tan importante para los operativos estadísticos, así que le doy las gracias a la audiencia. A Raúl, Iván, no sé si quieren decir algo para cerrar la actividad. Raúl. Por mi Invitar lado, quizás a los usuarios también a compartir la información de nuestros operativos en terreno y que contesten con confianza. Sí. Aparte de eso, de invitarlos, digamos, a tener confianza de lo que estamos haciendo como institución, que acá estamos mostrando un poco que técnicamente estamos trabajando con información de
primera fuente, ¿no es cierto? Y también estamos haciendo los esfuerzos, digamos, para poder optimizar nuestros recursos y nuestra información para también optimizar el terreno, dar esa confianza. Y también, bueno, agradecer el espacio al INE también para poder explicar estos temas que son técnicos, no son tan fáciles de tratar de expresarlo didácticamente, pero creo que el esfuerzo existió, así que esperamos que le haya servido. Así que muchas gracias. Muchas gracias y quedamos por finalizada la conferencia. Muchas gracias.